Vamos a iniciar la grabación Sí. de la reunión del día de hoy. Pues gracias por estar, gracias los dos Josés, ¿verdad? José Cruz y José Sí. Francisco. Que Dios les bendiga y Gracias. pues que podamos el día de hoy avanzar con ya los últimos capítulos, capítulo 20 del libro de los jueces, que el Señor nos ayude, nos bendiga y pues podamos compartir también. Vamos a compartir esta grabación más adelante y pues vamos a iniciar como siempre acostumbramos, poniendo en las manos de Dios este culto, esperando que alguno más se pueda conectar el día de hoy. Cruz, ayúdanos por favor. Vamos a dar. Dios y Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da para podernos reunir, para poder estudiar de tu palabra, Señor. Te quiero pedir primero, igual por los hermanos que están pasando por situaciones difíciles como la enfermedad, Señor. Te pido que tú tomes el control de sus vidas, Señor. Como el caso de la vida del hermano Alfredo, Señor, que tú obres en tu cuerpo, Señor, y que uses la vida de los médicos, Señor, y también uses el medicamento para que su vida pueda ser restaurada, Señor. Y que también sufras todos los gastos que ella pueda llevar a cabo, Señor. Te pedimos igual por este tiempo, Señor, te pido que tú obres en nuestra vida, que nos enseñes a través de tu palabra, que nos muestres lo que quieres para nosotros, Señor, a través de estos temas tan importantes, del tema de los jueces, Señor. Sabemos que son temas importantes porque habla de la decadencia del hombre apartado de ti, Señor. Vemos en qué condición puede quedar, en qué condición el hombre se encuentra, Señor, en este tiempo también, Señor, y te pido que a través de eso tú nos evites estos problemas, Señor, que podamos entrar en esta condición, Señor. Que a través de tu palabra tú nos puedes lograr, a través de tu enseñanza, Señor, tú nos ayudes a salir adelante, Señor, y permanecer firmes en la fe, Señor. Te pido igual por la vida de Hugo, que tú lo uses, Señor, para que tu palabra sea correctamente compartida, Señor, y que a través de ella, Señor, podamos ser edificados. Te queremos dar gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Cruz. Ajá. Bien, pues por favor, vamos a la porción de la Biblia. Les invito a ir al capítulo 20 del libro de Jueces. Generalmente lo leemos antes todo. Ahora lo que vamos a hacer es irlo leyendo paso a paso para que lo vayamos explicando de esta manera y también de esta forma vamos a fluir un poquito más rápido el tema, de tal manera que podamos aprovechar el tiempo y esperamos poder terminar, a ver si podemos terminar el capítulo 20 el día de hoy. Yo le puse al tema del día de hoy, de este capítulo, las consecuencias del alejamiento espiritual. Las consecuencias de ese alejamiento espiritual y alguna posible reacción que puede existir pues en la vida en base a los acontecimientos que pueden venir, ¿verdad? Y que pueden impactar nuestras vidas, como lo fue esta historia. Bien, vamos a iniciar con los primeros. Vamos a iniciar con la lectura de los 2 versículos primeros del libro de Jueces, capítulo 20. Estamos en el capítulo 20. Dice así: Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Muy bien. Vemos aquí algunas acciones provocadas como una reacción en el pueblo de Israel en base a todo lo que pudimos ver, narrado, descrito
en el capítulo 19 con lo que pasó con la mujer de aquel levita. Pero antes de iniciar esto, necesitamos nosotros observar algo en nuestro presente. Sabemos que nuestro presente cada vez es más difícil, hermanos. Vivir en una sociedad donde la ausencia de Dios y la presencia de la maldad, sabemos que es una realidad. Se vuelve esta realidad cada vez más común. Y me estoy refiriendo a observar cómo la delincuencia, cómo el crimen organizado toma el poder de un pueblo a veces a base del temor, a base del sometimiento, a base del terror, donde no hay ley que pueda contener o controlar los delitos que se cometen a toda hora del día prácticamente, ¿sí? Es más, las autoridades sencillamente están sobrepasadas o en su momento o en su defecto coludidas, ¿sí? Coludidas con la delincuencia, al final de cuentas. Sabemos que reina la anarquía como en los tiempos bíblicos. Hoy en día vemos muchas cosas en las cuales ya no sabemos quién es el delincuente, si la autoridad o el civil, diríamos nosotros, ¿verdad? También ver y escuchar cómo hay tanto feminicidio nos preocupa, nos alerta. Cómo hay más secuestros, más extorsiones en las familias, en los negocios, en las empresas. Es una lamentable experiencia que podemos ver en nuestra sociedad hoy en día. También no digamos de la inmoralidad, del desenfreno social en que vivimos. Todo esto nos debe causar preocupación, hermanos. No cabe duda que los tiempos finales se están acercando, ¿verdad? Y también cada palabra de la Escritura se está cumpliendo al pie de la letra. Realmente todo lo que sucede alrededor nuestro, lo único que nos está haciendo pensar es que la segunda venida del Señor está cada día más cercana. Al incremento de la maldad, al incremento de la insensibilidad, crueldad e impiedad del ser humano, observamos cómo cada palabra profética se vuelve más certera, se vuelve más cercana a nosotros en cuanto a que el verano se está acercando. Dicen los dos últimos versículos, vamos un poquito atrás, vamos al capítulo 19. Dicen los últimos dos versículos: y llegando a su casa, hablando de levita, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Termina diciendo esa parte: considerad esto, tomad consejo y hablad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que sencillamente son asuntos y aspectos que requerimos nosotros considerar a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, si estas advertencias que hay en la palabra de Dios no las consideramos, es decir, no las tomamos en cuenta, entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer cambiar, ser diferentes, a atrevernos a distinguirnos de lo que viene siendo el sistema mundano en el cual vivimos? La realidad es que un verdadero cristiano debe ser diferente, ¿no es así?
debe ser capaz de no solo de discernir, sino de marcar una pauta en la sociedad, que la gente pueda ver en nosotros que realmente, en vez de existir odio, en vez de existir celos, pleitos, envidias, traiciones y todo lo que podemos ver corrompido de la sociedad, en nosotros deberían ver mayor sensibilidad, mayor amor, mayor comprensión, mayor capacidad de poder escuchar a un necesitado y, más que nada, ver la necesidad espiritual del ser humano. Hoy en día es algo que debería de distinguirnos, ¿o no, hermanos? En el caso de esta historia de humillación de aquella mujer concubina del levita, se dio a conocer, lo pudimos ver, se dio a conocer por todo Israel. Pero ¿cómo se dio a conocer? Como una historia de horror en el momento de ver fragmentos del cuerpo de una mujer. La gente se horrorizó pensando, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Sí? El método utilizado por el levita de desmembrar a su mujer causó realmente un impacto estremecedor en el corazón del pueblo, diciendo, ¿hasta dónde puede llegar la maldad? ¿Sí? Hemos observado que comenzando con la apostasía religiosa en Israel, se fue continuando con una degradación moral propia, ya internamente adoptada en el pueblo de Israel, en el caso de esta tribu de Benjamín, ¿sí? Con una manera de depravación moral completamente. El paso siguiente en este declive o decadencia espiritual en la vida de Israel y en cualquier otra nación era la anarquía política, y es lo que estaban viviendo en este momento. Por eso dice la Biblia repetidamente aquí en el libro de los Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Veremos cómo esta situación de estos dos últimos capítulos del libro se genera de esa manera, haciendo y estableciendo la ley ellos mismos, aunque ¿saben qué? Algo interesante es que había ciertos vestigios, ¿sí? Había ciertos vestigios de la consulta, de el poder acercarse a Dios, como lo vamos a ver en este capítulo, ¿sí? Siempre, hermanos, que existe algo que pueda manifestarse de una manera tan cruel y tan cruda, puede existir algo en el corazón del ser humano, cierta sensibilidad que lo haga acercarse a Dios. Bien, ya vimos que cuando las tribus de Israel recibieron una parte, quizás un fragmento del cadáver de la mujer, incluyendo un mensaje de lo que había ocurrido en Gabá, lo que sucedió fue que se enardecieron, ¿sí? Se encolerizaron contra la tribu de Benjamín, eso fue lo que sucedió. Creyeron que la ley ahora sí debía cumplirse, ¿sí? Le dieron a la tribu de Benjamín ahora una oportunidad de entregar a los delincuentes. Este capítulo 20 comienza con una asamblea general, ¿sí? En la cual el levita que fue agraviado, citado en el capítulo anterior, iba a informar sobre la acción criminal que había sufrido. Es decir, hermanos, la sensibilidad volvió a surgir en el corazón de Israel ante la exhibición de la crueldad humana. ¿Sí? Esto es lo que está sucediendo. Y vamos a ver, ya se juntaron a una, dice aquí,
¿sí? Desde Dan hasta Beerseba, o sea, estamos hablando de que se recorrió todo Israel, desde el norte hasta el sur, y dice la tierra de Galaad, dice a Jehová en Mizpa, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, y está hablando de una cantidad considerable, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada, o sea, se prepararon para la guerra. Bien, leamos ahora la descripción del crimen ocurrido con lujo de detalle por parte de aquel levita, ¿sí? De los versículos 3 al 7 leamos, dice así: y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid, ¿cómo fue esta maldad? Ya lo están calificando ellos como una maldad, ya lo vieron, ya vieron hasta dónde puede llegar en extremo la maldad del ser humano, y es más, dentro de los mismos hijos de Dios. Versículo 4. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Aquí está a grosso modo realmente lo que sucedió. Al humillarla, ellos estaban, hablando de la tribu de Benjamín, lo que estaban haciendo era también humillar a la misma, a la misma nación, en la forma y en la manera en la cual ellos en su depravación moral, humillaron a esta mujer de tal manera que así la asesinaron. Versículo 6. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Es decir, aquí estaba ya el levita dando fe de cada una de las cosas que él pudo atestiguar y la manera en la cual se comportó la tribu de Benjamín, algunos de los que estaban ahí rodeando la casa de aquel hombre mayor que había acogido, ¿verdad?, a este levita con su mujer y con su criado. Están escuchando atentamente aquí los representantes de las tribus de Israel, y al final de cuentas les dice: pues ahora ustedes son los únicos que pueden dar su punto de vista, ¿sí? Es decir, su visto bueno con respecto a lo que me sucedió y la manera en la cual obraron en contra mía, dice el levita. Vemos cómo esto se tuvo que tornar ya en una situación nacional, ¿sí? En una situación nacional. Es decir, estaba involucrada ya toda Israel. Bien, sigamos adelante, hermanos. Dice versículo 8. Entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá: contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000, y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Es decir, hermanos, Israel se preparó para la guerra. Es triste, hermanos, es triste ver y observar esto.
dentro del mismo pueblo de Israel hubo ocasiones diversas en las cuales entre el mismo pueblo se provocó prácticamente como si fuera una guerra civil, ¿sí? Es triste saber que entre hermanos se matan, ¿no es así? Eso es lo que estaba sucediendo aquí, porque eran hermanos de la misma raza, del mismo, diríamos, del mismo linaje de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob, y se estaban despedazando únicamente por el desenfreno moral y la decadencia espiritual que experimentaba esta tribu de Benjamín. ¿Sí? Calificaron entonces con la máxima, en este caso con la máxima pena, diríamos nosotros, el pueblo, de poder arremeter en contra de Benjamín. Se prepararon entonces, hermanos, para la guerra. ¿Sí? Dice al final del versículo 10, dice, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. O sea, están calificando de grave el asunto que cometieron en contra, pues de aquella mujer y por ende, en este caso, de aquel agraviado que era el, el líder de su casa, ¿no? De levita. Sigamos adelante, hermanos, continuemos. Dice el versículo 11 en adelante. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones de toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Es decir, ya que se juntaron todos los hombres de las tribus diferentes de Israel contra la ciudad de Gabá, les mandaron a decir, dice aquí, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? E incluso ahí viene la solicitud. Viene la solicitud, dice el 13, entregad pues ahora a aquellos hombres perversos. Nuevamente están calificando, si se dan cuenta, hemos visto varios adjetivos calificando la gravedad del asunto. ¿Sí? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá. ¿Para qué? Para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Pero ¿qué sucede? Aquí vemos, hermanos, la reacción de Benjamín. ¿Cuál fue la reacción? Dice, mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Versículo 14, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Dice el 16, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Ok, estos versículos, hermanos, nos narran la diferencia que existía entre la tribu, ¿sí? Entre la tribu de Benjamín y todo un ejército, ¿verdad? Que se contaban por todas las tribus de Israel. Entonces, pues imagínense la diferencia entre 400,000 hombres a 26,700. ¿Sí? Es un porcentaje muy considerable. Sin embargo, pues ante la guerra, pues a veces no hay, diríamos nosotros, no hay más que
pelear o hacer frente a la situación porque sabían de antemano que podían morir. Sin embargo, la tribu de Benjamín tristemente no quiso entregar a los malos, ¿sí? No quiso entregar a las personas que agredieron a levita y a su mujer, razón por la cual yo creo que se sintieron alentados porque era gente también de guerra, era gente capaz. Dice aquí que había tan solo ahí en Gabá 700 hombres zurdos, ¿sí? Escogidos, elegidos, que no le erraban, dice, a un cabello con la onda. Entonces eran muy certeros. Cada disparo que había de piedra era blanco seguro, ¿verdad? A una víctima, a una persona. Entonces confiaban en sus fuerzas. Sin embargo, diríamos nosotros que eran más los del otro, los del ejército de Israel, que los de la tribu de Benjamín. Entonces, al final de cuentas, ¿qué sucedió? Pues que se enfrentaron. Hubo guerra, no hubo diálogo, no quisieron dialogar, no quisieron negociar esta situación, entregando a aquellas personas que habían causado la maldad. Y entonces en este caso, prefirieron morir y defenderse de esta manera. Caray, a veces son las situaciones de malas decisiones, ¿verdad? Que se tienen y que se van a tener, costándoles la vida, pudiendo haberlo arreglado de otra manera, ¿verdad? Con arrepentimiento, con un corazón sensible, pero no lo tuvieron. La tribu de Benjamín quiere decir con esto que estaba todavía corrompida, ¿verdad? Completamente. Era una tribu que estaba acostumbrada a hacer el mal y estaban resistiendo entonces con su actitud el poder mostrar algún arrepentimiento. No lo tuvieron y entonces hubo la confrontación, hermanos. Sigamos adelante la lectura, por favor. Versículo 18. Dice el versículo 18: luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. Aquí comienza, hermanos, diríamos nosotros, un lapso de lucidez espiritual en base a lo que viene siendo el consultar a Dios, ¿sí? Se acordaron de que existía un Dios, se acordaron dentro del conflicto, dentro de la guerra, dentro de la dificultad, que existía alguien que estaba ahí. Entonces, dentro de esa, diríamos, dentro de esa ceguera espiritual con la cual habían vivido y permanecido mucho tiempo, yo creo que alguien tuvo por ahí cierta lucidez espiritual para poder acercarse a consultar a Dios. Esto es algo, hermanos, que pues Dios provoca, ¿verdad?, en el corazón de las personas, a pesar pues del mal proceder, hermanos. Dios sigue siendo fiel a sus promesas y lo seguía haciendo para con el pueblo de Israel, sobre todo al ver esta clase de injusticia, ¿verdad?, que se estaba cometiendo, y de maldad por parte pues de algunos de la tribu de Benjamín. Entonces se da esta situación. Sigamos adelante. Dice ahí mismo en el 18: y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. 19: se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín, dice aquí, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres. O sea que diríamos nosotros, eran buenos para la guerra, ¿sí? Dice que derribaron 22,000 hombres de los hijos de Israel. 22. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar
donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín en segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Bien, pues sencillamente Israel enfrentó a Benjamín. Benjamín reaccionó. Bueno, Israel lo hizo por sorteo, es decir, por tribus comenzó a enviar. Sin embargo, estas dos confrontaciones iniciales tuvieron mermas dentro de lo que venía siendo el ejército de Israel. ¿Por qué hubo mermas? Yo pienso en lo personal que lo que sucedió fue que Dios hizo confiar su capacidad, su habilidad que tenían los benjamitas para pelear, los hizo confiarse en sí mismos, ¿sí? De tal manera que, diríamos nosotros, ganaron 2 batallas, pero todavía la guerra no estaba decidida, ¿sí? Entonces, obviamente Israel resintió las pérdidas, ¿verdad?, humanas que tuvieron en su ejército, pero siguieron adelante perseverando y consultando a Dios, o sea, acercándose a Dios, queriendo hacer la voluntad de Dios y queriendo también saber cuál era esa voluntad de Dios. Razón por la cual Dios nuevamente habló a ellos. Sigamos adelante la lectura, hermanos. Dice el versículo 27. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo los entregaré. Es decir, había ya una respuesta definitiva, ¿sí? En las otras solamente Dios dijo que subieran y que pelearan, ¿sí? Pero en este momento ya existe, hermanos, una respuesta de parte de Dios de manera definitiva diciendo: yo los entregaré mañana, ¿sí? De tal manera que dice el versículo 29, ya existió ahora una estrategia diferente para pelear esta última batalla, ¿sí? Versículo 29 nos narra ahora qué fue lo que sucedió, cuál fue la estrategia militar. Versículo 29, y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron, dice aquí, a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos. Uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Es decir, se confiaron, ¿no es así? Se confiaron pensando que las cosas iban a suceder exactamente como los 2 días de conflicto anterior. Dice adelante: mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos.
33. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabá, y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba. Mas ellos, o sea, los benjamitas, no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. 35. ¿Y derrotó quién? Dice aquí. Y derrotó Jehová. Realmente, hermanos, la batalla la peleó Jehová del lado de Israel porque ellos consultaron a Dios. ¿Sí? Dice aquí, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada, dice aquí, a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Es decir, comenzaron a prender fuego los israelitas allá en Gabá. Dice el 39. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Sin embargo, dice el 40, mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Esta parte, hermanos, nos habla precisamente de que la estrategia surtió efecto. Ellos se confiaron y Dios comenzó a obrar, hermanos, favorablemente hacia Israel. Ahora, una de las estrategias a través de la humareda fue provocar temor. ¿Por qué provocó este incendio temor en los de Benjamín? Porque sencillamente en Gabá estaban sus posesiones y estaban sus familias, ¿sí? Dos aspectos importantes que hacen, hermanos, que hacen a una comunidad, ¿sí? Sus posesiones y sus familias. Entonces ellos se vieron vulnerados. Así trabaja, hermanos, el temor, ¿sí? Esto es algo importante. Pero sigamos adelante. ¿Qué pasa? Versículo 42. Volvieron, por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Israel y los acosaron y hollaron desde Menujá hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol, y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los de Benjamín, de que murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra, pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres,
los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Hemos finalizado, hermanos, la guerra, ¿verdad? Dios le ganó a Benjamín. Dios estuvo a favor de su pueblo. Estuvo en contra de la injusticia. ¿Qué podemos ver en todo esto? ¿Qué podemos aprender de todo esto, hermanos? Al final de cuentas, una de las cosas que podemos nosotros recordar, hermanos, es el tema del pecado. Sabemos, hermanos, que el pecado constituye la antítesis del amor, de ese amor redentor de Dios, de esa paciencia que Él tiene y misericordia para con el ser humano, aún y a pesar de su mal proceder. ¿Sí? Ese amor redentor del cual las Escrituras proponen como tema principal. La Biblia nos habla, por supuesto, es un libro del tema del amor de Dios en Cristo. ¿Sí? Pero el pecado es aquel poder misterioso, primordial, que se opone precisamente por naturaleza a ese Dios de amor y a su buena voluntad que Dios tiene para con el hombre, así como también todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas nos hablan de lo que es cometer pecado delante de Dios. Hermanos, aquel delito quizás quedó impune dentro de el gobierno humano, pero no quedó impune bajo el poder, bajo la ley divina. ¿Sí? Dios marcó su justicia en el momento en el cual Él lo determinó para con esa tribu depravada, maligna, inicua, impía, como le quiera usted llamar. Esto nos hace recordar, hermanos, que el pecado destruye pueblos, destruye familias, destruyó a una tribu completa de Benjamín. Las consecuencias, hermanos, hacen que lo que inició como una infidelidad, ¿se acuerdan? En el capítulo 19, se tornó una tragedia nacional. Esto nos hace recordar también que no solamente el pecado destruye, sino también el pecado contamina, porque involucra a otras personas, porque se va permeando en todo aquello que no tiene, diríamos nosotros, control, un control a través de los designios y de los principios extraídos de la palabra de Dios, porque esos son los mandamientos a seguir y que el hombre no está dispuesto a obedecer o llevarlos a cabo. ¿Sí? Es triste, pero todo esto suele suceder, hermanos. Finalmente, el pecado insensibiliza también. ¿Qué insensibiliza? Como estaban los benjamitas, hermanos. Estaban completamente sus sentidos cauterizados por la ceguera espiritual, ¿sí? De tal manera que se hace común la depravación y la maldad. Es decir, a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, porque no existe, hermanos, un discernimiento espiritual dado únicamente a través de Dios, Espíritu Santo. Qué tristeza, pero así estaba la tribu de Benjamín.
El pecado también, hermanos, al final corrompe las buenas costumbres. ¿Sí? Hay un proverbio, en Proverbios 13:6 nos dice la palabra de Dios: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Y esa fue la consecuencia hacia la tribu de Benjamín. Casi, diríamos nosotros, fue exterminada, en el sentido en el cual Dios, en su soberanía, en su justicia, tuvo que impartirla a un pueblo, en este caso a una tribu mala, a una tribu contaminada, a una tribu ya insensible, la tuvo que disciplinar de esta manera. Vemos ahí, hermanos, que la ley de la siembra y la cosecha nuevamente hace su función. Lo que se siembra, dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y esto fue lo que sucedió. Gracias a Dios por estas lecciones, hermanos, porque nos hacen sensibilizar nuestro corazón. Pensar en el tema y las consecuencias del pecado también es algo importante para que nosotros no lleguemos a cometer eso. Hay muchos ejemplos y lecciones en la Biblia que nos hablan acerca del pecado. Y usted sabe que el autor del pecado es Satanás, ¿sí? Y que está empecinado en que el ser humano caiga, sea engañado, sea envuelto, sea destruido, sea contaminado, sea corrompido. Porque sabemos que Satanás es un enemigo vencido y que ya ha sido también enjuiciado, y llegará el momento en el cual sencillamente escuchará el veredicto. El problema es que quiere seguir arrastrando a muchos. Todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida, dice la Biblia, serán lanzados al lago de fuego. Y pues es ahí donde necesitamos nosotros reflexionar, donde necesitamos nosotros entender la realidad de la santidad. Dice la Biblia: sin la santidad nadie verá al Señor. Vivamos, hermanos, una vida cercana a Dios, con mayor sensibilidad a su bendita palabra, que la obediencia pueda ser el recurso al cual acudir en los momentos de tentación, ¿sí? En los momentos de duda, de incertidumbre en nuestra vida. La obediencia es parte importante a la cual nos hace, hermanos, Dios huir, ¿verdad?, hacia sus brazos y alejarnos, hermanos, de las garras del enemigo. Que el Señor nos ayude y podamos seguir adelante, aprendiendo cada día más de la bendita palabra de Dios. No sé si haya algún comentario antes de poder finalizar. Todavía hay algunos minutos, hermanos. ¿Alguien desea opinar algo? Sí, adelante. Dice hermanos, 1:18-19, porque la ira de Dios se revela desde contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí, así como estaba actuando la tribu de Benjamín, ¿no? Entonces estaba encubriendo, sí, a través de la injusticia, la maldad de algunos hombres de ahí de esa tribu. Entonces dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Entonces, a veces nosotros, como seres humanos, o como a veces como creyentes, queremos ignorar a veces la omnipresencia de Dios, la omnisciencia, y queremos ignorar a veces su justicia, queremos pasar por alto. Entonces, como decías, Dios no puede ser burlado, Dios está en todo lugar, Dios todo lo sabe, Dios es un Dios justo que no toma por inocente al culpable. Entonces Él va a pagar de acuerdo a cada uno a sus obras. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que temer, que hay un Dios que
que nos observa, que nos mira, dice que el ojo de Jehová está pendiente de todas nuestras obras, entonces Él sabe cómo nos conducimos. Entonces, esa que tenemos que temer, esa que nos tenemos que fijar, ¿no? Cómo estamos actuando, cómo nos conducimos de una manera correcta o incorrecta, entonces esa es la que debemos que temer, porque él no va a pasar por alto ninguna de nuestras malas acciones. Bueno, ese es mi comentario. Gracias, hermano Cruz, es cierto, definitivamente. No podemos burlarnos del Señor, ¿verdad? Y mucho menos apelar diríamos, a algo pues que Él conoce completamente, ¿verdad? Y que imparte la justicia porque Él es un Dios y es el juez justo. Gracias, hermano. No sé si alguien más quisiera comentar algo, hermanos, antes de despedirnos. Bien, hermanos, pues entonces vamos a orar para poder despedirnos agradecidos por algunos de ustedes que hemos podido estar el día de hoy aquí aprendiendo un poquito más y motivándonos, ¿verdad?, a poder vivir esa vida cristiana agradable delante de Dios. Bien, pues vamos a orar, hermanos, en este momento. Te agradezco, Padre, por tu bendita palabra, por este libro de Jueces, este capítulo en especial que nos permite, Señor, agradecerte por lo bueno que tú eres, porque sabemos que tú eres un Dios justo y que pagas de esa manera a través de la justicia, Señor. En Cristo Jesús hemos sido justificados. Gracias, Padre, porque en ello también entendemos el perdón, Señor, que tú has provisto para nuestras vidas, aún siendo pecadores. Ayúdanos y guárdanos, Señor, a vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Quita de nosotros toda iniquidad. Ayúdanos a vencer toda tentación, Señor, a través de la obediencia a tu bendita palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdanos, Señor, en el resto de esta semana a seguir adelante, fortaleciéndonos, Señor, en tu sagrada escritura. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Gracias por su tiempo. Gracias por este bonito tema, ¿verdad? Que no es tan bonita diríamos, la lectura, la narración, ¿verdad? De guerras, de conflictos, de pecado, pero la lección en sí es algo importante para que nosotros la lleguemos a aplicar a nuestras vidas. Que tengan bonita noche, hermanos, que puedan descansar. José, hermano Fer, ¿cómo sigue? ¿Cómo Pues sigue de ahí salud, poco a poco, hermano? hermano, ya ve que no, estas enfermedades son un poquito lentas, ¿verdad? Sí, es un La poco lento, recuperación, hermano. pero ahí vamos. Muchas gracias por las oraciones al grupo y a la misión, hermano. Que Dios le guarde, hermano, y también a la hermana Mari. Cruz, que Dios te guarde y te bendiga. Igualmente, hermano. Saludos a todos, Gracias. a la familia, a todos. Gracias.